¿Qué tal? Buenos días. Niñas casándose con sus agresores y todo por el momento no es ilegal. De eso y más hablamos hoy en República. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. A los 13 años, Claudia fue violada, quedó embarazada y sus padres la casaron con el viejo malvado. A los 14 años, volvió a salir embarazada del mismo hombre. El agresor, ahora convertido en su marido, tuvo un aborto espontáneo porque su matriz estaba todavía desarrollándose y estaba muy débil. Ella cayó, no le contó a nadie, estuvo todo el día en el río, sentía que se moría, pero aún así guardó silencio por el miedo. Esta es una de las historias que relata mi colega Metzi Rosales, periodista especializada en violencia sexual, en su blog. Y eso es solo una muestra. De hecho, 22.632 menores viven en unión libre o casados según la encuesta de propósitos múltiples. Para combatir esta situación se discute actualmente reformas a la ley para legalizar así el matrimonio infantil. Para hablarnos de este tema ya se encuentra con nosotros aquí en República Karina Sosa, diputada por el FMLN. Y también nos acompaña Alma Cruz, también diputada por el FMLN. Diputadas, bienvenidas a República. Muchas gracias. Buenos días a usted y a la audiencia que está pendiente de este programa. Ok, antes de empezar quisiera que escucháramos algo que nos dijo acá en República un par de académicos, Cristina Pérez, abogada, y el magistrado Alex Marroquín, cuando hablaban acerca de la legislación que tiene o que enmarca el matrimonio infantil. Escuchemos. Cuando dice nuestra legislación penal que inclusive es delito el tener un acceso carnal con una persona menor de 16 años. Si tenemos Convención sobre los Derechos del Niño y tenemos el Código de Familia que establece la permisividad del matrimonio adolescente, ¿cuál norma aplicamos? ¿Verdad? Entonces la respuesta sería que la Constitución nuestra en el artículo 144 establece que cuando un tratado y una ley chocan o entran en contradicción, se le dará preferencia al tratado. Karina, quisiera empezar con usted. Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias por permitirnos estar con usted esta mañana y tocar un tema de tanta importancia para el país y para nosotros como grupo parlamentario del FMLN. Efectivamente, yo estuve al pendiente de esa entrevista y escuché los planteamientos de los profesionales del derecho y compartimos como grupo parlamentario esas posiciones. Efectivamente, somos parte, mejor dicho, de los países que han ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño, que nace en 1990. Nuestro Código de Familia nace posteriormente, no sabemos por qué quedó esta excepción, sin embargo creemos que también choca con el Código Penal, pero creemos que justamente lo que planteaba el magistrado, ante ese choque del cual ley voy a aplicar, lo que debe prevalecer es la Convención. La Convención es sumamente clara y desarrolla derechos, principios y obligaciones también para los niños y adolescentes. Y uno de los principios madres que tiene la Convención sobre los Derechos del Niño es justamente el interés superior del niño. ¿Eso qué significa? Que aunque lo normal es que un niño, por ejemplo, viva en su hogar, pero si en ese hogar el niño está siendo vulnerado por su interés superior, el niño debe de salir de ese hogar y debe de ser ubicado o debe de encontrarse o estar situado en un lugar que le proporcione el desarrollo integral que establece nuestra Constitución. Y ahí hay un amarre de lo jurídico para poder garantizar efectivamente ese desarrollo integral de los niños y adolescentes. Pero ¿qué ha sucedido en nuestro país? Vemos cómo el Código Penal sanciona que a los 15 años, si tiene acceso carnal con un menor es violación, y de 15 años a 18 es estupro, pero el Código de Familia le dice que se puede casar con la niña si está embarazada y si tiene el consentimiento de los padres. Entonces el Código de Familia se ha convertido en una capa que protege al violador, en un escudo que le permite ir campante con impunidad por delante sin que se le pueda perseguir penalmente, tal y como manda el Código Penal.
Y eso a nosotros nos preocupa muchísimo y es por eso que hemos sido mocionantes de esta iniciativa que está en la Asamblea Legislativa desde marzo de 2016 y que nuevamente este año, en 2017, presentamos otra iniciativa para que el tema se discutiera y se pudiese aprobar esa prohibición que tanto urge. Hemos visto cómo instituciones como el UNFA, en coordinación con el INJUVE, el COGNA, ISDEMO, el Ministerio de Salud, se han dado a la tarea de hacer un estudio muy minucioso acerca de la realidad que viven las niñas y adolescentes en esta condición. Y es impresionante, lo que usted citaba, así de claro, aparece en este estudio, que es el costo social del embarazo, el costo social del embarazo y las uniones tempranas en niñas y adolescentes. Hay testimonios desgarradores, pero pareciera ser que es parte de lo normal, que nuestra realidad, que nuestra sociedad, acepta este tipo de realidad, y lo cual no debe ser así. Estas son vidas que están truncadas, porque ¿qué es lo que sucede? La niña se casa, 12, 14, 16, lo que viene después es un embarazo. Su cuerpo no está preparado ni para una responsabilidad como el hogar, mucho menos para tener un hijo. Y lo que inmediatamente sucede después es que viene otro hijo. ¿Y eso qué hace? En esto podemos darnos cuenta en estos estudios que la niña nomás se casa o se va con su supuesta pareja, deja de estudiar. Y deja de estudiar, incluso la mayoría dicen que dejan de estudiar antes de salir embarazadas. Y eso ya no sigue con sus estudios, obviamente eso le afecta a su desarrollo como persona y vamos haciendo más grande el círculo de la pobreza, porque después viene un embarazo, vienen dos, hay niñas que llegan hasta 3 embarazos antes de los 18, dejaron de estudiar y ¿qué le van a dar después? ¿Qué va a ser de ellas, de su vida y la de sus hijos? Importante destacar también que este tipo de relaciones no pasa de 4 años. La tendencia es que duran entre 1 año y medio a 3 años y medio. Si ustedes pueden darse cuenta, amigos televidentes, es un tiempo prudencial en el que la niña puede llegar a los 18 años, por ejemplo. Y entonces el agresor ya quedó libre de cualquier probabilidad de ser perseguido por la ley penal. Eso es sumamente preocupante, además de lo que significa también para la familia, porque el costo o la responsabilidad de una nueva vida de la niña criando otro niño recae fundamentalmente sobre la mamá de la niña. Exactamente. Estos estudios que son fuente verídica que cualquiera puede encontrar en internet y que hablan muy claro de la realidad, también reflejan lo que a las niñas de 10 a 12 años el progenitor de su hijo no les ayuda. Esa responsabilidad cae sobre la familia de la niña. Y eso es algo preocupante. Y este hecho es un reproductor de pobreza, ¿no? Ya lo decía el informe del PNUD del 2012. Si sos adolescente, niña en el área rural y tuviste hijo, ya básicamente estás condenada a la pobreza junto con tu hijo, desafortunadamente. Ahora, quiero que hablemos un poco antes de que entremos a la parte de la discusión legislativa y todo eso, porque Yacarina mencionaba, doña Alma, que el Código de Familia da como cierta capa para los que son, digamos, agresores. Pero, ¿y qué pasa, por ejemplo, cuando son niños embarazando niños? O sea, es decir, niños de 17 con niñas de 15 o niñas de 14, es decir, y de repente quieren casarse, ¿qué es lo que estarían proponiendo ustedes? ¿O cómo lo contempla el Código actual? Pues en estos momentos, se pueden casar si hay un embarazo, hay un hijo de por medio. Pero lo que nosotros estamos planteando es que sea de 18 años, ¿verdad? Así sea este jovencito, jovencita, que se esperen a cumplir los 18 años, porque una niña no está preparada, su mismo cuerpo no está preparada a un embarazo, ni psicológicamente a una responsabilidad. Un niño de 16 años, ¿a dónde va a trabajar? ¿Verdad? Entonces ahí es donde viene y vuelve el círculo de la pobreza, ¿verdad? Si su mamá también lo hicieron con ella lo está haciendo con su hija. Así es, el llamado es a la familia, ¿verdad? Porque la familia en este tema también es muy fundamental, ¿verdad? Porque el padre, pues, o la madre dan
el permiso, la autorización para que esta niña se case, ¿verdad? Y como decía la diputada Karina, realmente se está casando cuando son niños, pues deben de esperarse a cumplir los 18 años. Nosotros estamos planteando que sea a los 18 años, ¿verdad? En la comisión hemos presentado, como decía la diputada Karina, 2 piezas, una del grupo parlamentario del FMLN y la otra por la diputada, la compañera Lorena Peña, ¿verdad? Y hemos avanzado en la discusión, ¿verdad? Lamentamos sí no haber tenido dictamen, ¿verdad? Porque ya se planteaba, estos temas lo estamos viendo desde marzo del año pasado, ¿verdad? Pero no hemos avanzado mayor cosa, aunque esto es importante. Yo quiero felicitar también a las instituciones nacionales e internacionales, ¿verdad? Por los aportes que han dado, por las estadísticas que han dado, porque es muy importante. Con estas estadísticas podemos ver, ¿verdad?, el nivel de niñas casadas, embarazadas. Y realmente cuando es con un hombre mayor, pues están casando a sus hijas con el mismo violador, ¿verdad? Y este violador va a seguir violando. Dura, como decía la diputada Karina, de hasta 3, lo mucho 4 años un matrimonio. Luego, ¿qué hace este hombre? Se divorcia, ¿verdad? Y sigue con otra niña. O sea, su escudo es el matrimonio para no ir a la cárcel, pero sigue haciendo lo mismo con otras niñas. Así es que también es muy importante, ¿verdad?, en el llamado, porque un hombre mayor ejerce dominio sobre esa niña. Un hombre mayor ejerce violencia física y psicológica en esa niña. Así que por eso es el llamado a los padres. Es muy fundamental. Los padres de repente le dan permiso al novio a que llegue a su casa, pero no le habla, ¿verdad?, de la educación sexual. No le habla, o sea, es un tema que en la familia, algunas familias no lo tocan, es un tema tabú. Y es importante decirle a la niña, así como se le da permiso, así también plantearle, porque hemos tenido el diagnóstico que hay niñas de 9 años embarazadas. No puede ser que en este país, ¿verdad?, habiendo, o sea, ya hecho un señalamiento, ¿verdad?, al Estado salvadoreño, el Comité de Derechos del Niño, y que se siga dando esto, ¿verdad?, de los matrimonios infantiles, porque ese es el señalamiento que tiene el Estado salvadoreño. Si nosotros legislamos, estamos poniéndonos a la altura con otros países. Ya Honduras, ¿verdad?, ya legisló sobre este tema. Hay que prohibir el matrimonio infantil. Es importante que nosotros tomemos medidas, ¿verdad? Y bueno, para decirte, ya en la Asamblea Legislativa, Carlos, hemos estado en una gran discusión. La semana antes de salir de vacaciones lo discutimos y se planteó, hubo un acuerdo incluso de la comisión, de todos los diputados y diputadas de las diferentes fracciones, que al entrar después de vacaciones íbamos a tener dictamen. Pero fue lamentable el día de ayer, ¿verdad?, que tuvimos la discusión y que no sacamos dictamen, que se le está dando más tiempo. Un día, son 5 niñas las que están en este flagelo, los que están cometiendo este flagelo contra estas niñas. No puede ser que sigamos esperando más. Es importante que se dictamine, es importante que se haga esta reforma al artículo 14 en su último inciso y todos los artículos que tienen que ver con este tema, porque no podemos permitir que en este país se sigan dando esos flagelos. Y si no legislamos, bueno, como a mí me dijeron un diputado el día de ayer en la comisión, que era mi responsabilidad de sacar un dictamen, ¿verdad? Iba a ser mi responsabilidad si ese dictamen no iba a estar bien. Yo prefiero, ¿verdad?, como diputada y como madre, que no quisiera ver a una de mis hijas en este tema, ¿verdad?, de que sea casada por un embarazo y que sea menor de edad. Yo como madre no la quisiera ver, y como legisladora estoy más obligada
y me decía el diputado de que iba a ser responsable. Prefiero ser responsable por sacar un dictamen y porque se termine esto que le está pasando a las niñas, porque estamos truncándole la vida a las niñas. Desde que una niña se casa, es cierto que en las escuelas no las expulsan, pero la niña ya no se siente bien si está embarazada porque tiene la discriminación de sus otras compañeras. Así es que prefiero, como digo, ser responsable de que se saque un dictamen, pero que se termine, y no de que sigan habiendo niñas, ¿verdad?, que las estamos condenando a la pobreza, las estamos condenando a que tengan, violencia, ¿verdad?, de todo tipo estas niñas, y que se sometan a hombres mayores, a sus propios violadores, porque ese es el escudo que ellos están utilizando, el matrimonio, para no terminar en la cárcel. Ok, con esa idea vamos a irnos a la pausa. Cuando regresemos seguimos hablando del problema de los embarazos, digamos, tempranos, y de lo que está pasando con las niñas, y hablamos también acerca de cómo van a ir ustedes moldeando la reforma a la ley. Antes de eso, déjeme contarle que para facilitar sus transacciones, el Banco Promérica ahora cuenta con una banca móvil en la que, además de ahorrarle tiempo, usted va a poder hacer pago de préstamos, tarjetas, servicios y transferencias entre cuentas. La aplicación de la banca móvil es gratis y está disponible desde las tiendas de Google Play y también del App Store. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Bueno, Karina, ¿usted tenía algo más que agregar sobre el punto de el matrimonio, si era por consenso o no, entre personas de la misma edad, no? Sí, es que ha existido y es genuino en la población salvadoreña y en algunos colegas diputados esa pregunta de qué pasa entre jóvenes, adolescentes de la misma edad, si pueden contraer matrimonio o no. Y caemos en la misma situación, estamos hablando de niños que están en capacidad de desarrollarse, no de asumir un compromiso de tal magnitud que debe de entenderse que es para toda la vida. El matrimonio no es para un ratito, sino es para toda la vida. En ese sentido, en el estudio que les mencionaba, también se plantea que el 95% de niñas y adolescentes se casan con una pareja mayor que ella. O sea que los casos entre la misma edad son mínimos. No quiero relativizar si existen, pero son sumamente mínimos. El grueso son hombres mayores que la niña. Y eso es algo que debemos de prestar atención. Pero 95%. Cuando hablamos mayores es mayores de edad. Mayores hasta 30 años, Carlos. Mayores de 10 años más que la niña, mayores 20 años más que la niña. ¿Qué denota inmediatamente? Que esa niña va a estar sometida a ese hombre. La niña está en su proceso de formación. De alguna manera hay una dependencia todavía, una figura adulta para la toma de decisiones. Entonces esa niña va a estar completamente pegada a las decisiones de ese hombre, sometida, como decía la compañera Alma, a violencia y a las decisiones que él pueda tomar sobre su vida. No es justo y no es posible que estemos permitiendo en El Salvador que los niños asuman este tipo de responsabilidad. Los niños deben de tener un ambiente propicio para desarrollarse como persona. No están físicamente ni tampoco mentalmente condicionados para asumir una responsabilidad de toda la vida, si estamos en la lógica de que el matrimonio es para toda la vida. Y nos demuestra esto, que esto es una evidencia de la realidad. Estas estadísticas nos demuestran que la realidad no es así, que se casan para un rato con ellas, se casan para año y medio, se casan lo mucho 3 años y medio y después las dejan. Y aquí mismo, en esta parte de las estadísticas que se mencionan de este estudio, que es serio, también se refleja del nivel de compromiso que tiene la pareja con la niña. Después la deja, le es infiel, dicen las niñas aquí en el estudio, se fue para Estados Unidos, me dejó por otra. Pero hay un dato también importante, y ya le voy a mostrar la gráfica para que pueda constatar que cuando se les pregunta por qué se dejaron, muchas de ellas dicen, la mayoría de ellas dicen, no me sentía a gusto, no estaba a gusto con esa pareja. ¿Qué refleja esto? Lo que les acabo de decir, que no están preparadas
física ni psicológicamente para asumir esta responsabilidad. Claro. No es una decisión que deben tomar los niños. Los niños deben estudiar. Queremos un mejor país, debemos de apostarle a la educación. Y las niñas son claves, no pueden ser invisibles. Alma mencionaba de los esfuerzos que hemos estado haciendo para discutir este tema, y parte de esos esfuerzos ha sido el poder articular un foro con parlamentarios de la región en los países que ya han pasado este debate y ya han aprobado la prohibición. Trajimos el 5 de julio este foro y estuvo un representante de Costa Rica, un parlamentario, una parlamentaria de Ecuador y otra de Dominicana, y expresaron cómo fue su proceso, y tampoco fue sencillo. Y las mismas preguntas que salen aquí salieron en esos países. Y el mismo problema existe. Y algo que particularmente a mí me llamó mucho la atención es que decían, cuando empezamos a discutir en Ecuador, decía la sociedad y los funcionarios, es que en Ecuador no se están casando las niñas. En Dominicana, es que en Dominicana no se están casando las niñas, y en Costa Rica lo mismo. Y cuando lo empezamos a tocar aquí, se empieza a asustar la gente. O sea, ha sido parte de la realidad de nuestros países, pero ha estado invisible, porque lo vemos hasta como cultural. Es algo como normal, exacto. Exacto, incluso hasta he escuchado yo, es que las hipotas hoy andan buscando eso. Bueno, yo recuerdo en algunos de los viajes que hice a Colombia, a la ciudad de Cali, que me pareció que era bastante, no sé si decirlo, a pesar de que era urbana, la cultura era bastante rural, pero fui amigo de una familia, soy amigo de una familia, y recuerdo una de las hijas tenía 17 años y andaba con un tipo de 30, y a mí me pareció, o sea, así como raro, ¿verdad? Pero ellos lo miraban enteramente normal, ¿no? Ahora, yo quiero hacerles una pregunta, porque dentro de la ley incluyo yo que tiene que estar tal vez escritas o codificadas algunas excepciones. En Texas hay una regla, no sé si se llama, si esa es la traducción correcta, de Romeo y Julieta, le llamaban ellos, ¿no? Romeo and Juliet. ¿Qué tal si el niño tenía 17 y la niña 15? Cuando cumplen un año de relación, a los 18 la deja embarazada. O sea, no estamos hablando de, aunque legalmente es un hombre, un adulto maduro, la relación empezó muchísimo tiempo antes, cuando ambos eran adolescentes. ¿Existe algún tipo de excepción en este punto? Pues porque la realidad realmente no es tan blanca ni negra, aunque en este caso pareciera serlo así. 95% de los casos, como mencionaba usted, con hombres muchísimo mayores, pero pueden darse dentro de ese 5% de los casos que creo que tiene que contemplarse casos como el que les acabo de mencionar. Alma. Sí, lo que nosotros buscamos es que los niños y las niñas, los adolescentes, estudien. Eso es lo que estamos garantizando, que estudien, que se dediquen a sus estudios, ¿verdad? Pero si en el camino pasa esto, pero hay que esperarse. Es que si se casa un niño de 16, como planteamos, y una niña de 15 años, este niño, ¿cómo va a mantener esta niña? ¿A dónde van a ir ellos para que les den un trabajo? Si ni DUI tienen. Así es que por eso nosotros estamos planteando, necesitamos los niños y las niñas y los adolescentes en los centros escolares, que estudien, que se preparen. Esto les va a garantizar a tener una mejor vida y que no se entrunquen ellos su vida, porque con esto ellos están quedándose así, ¿verdad? Sin poder avanzar, sin poder tener un trabajo, sin poder tener una profesión. Hay un índice también de personas que entre más estudios tienen, menos piensan en tener un hijo, ¿verdad? Porque entonces necesitamos que avancen en sus estudios, ¿verdad? Porque si ya ellos decidieron o salió embarazada la niña, ya la niña definitivamente ahí se quedó para ser madre nada más. No queremos eso, queremos que las niñas, realmente, las niñas no son un objeto, como decir esta mesa, Carlos, que le decimos, bueno, la tenemos aquí, la vamos a pasar para allá. No, necesitamos que, o sea, las niñas son, bueno, aquí se vulnera, los padres están vulnerando los derechos que habla la misma LEPIN, el interés superior del niño, es un principio, ¿verdad? Pero también el derecho a la salud
porque ya una niña embarazada, vea, tanto el gasto a nivel del Ministerio de Salud, ¿verdad?, por la atención a esta niña embarazada, pero también a su familia, ¿verdad? Creo que esto del matrimonio infantil o el matrimonio termina siendo la tapadera de otro gran problema, ¿no?, que es precisamente la violencia que se ha ejercido contra las niñas. Quiero que pongamos en pantalla algo que es parte del sistema de natalidad. Esa es la fuente. Son los partos de niñas de 10 a 17 años que fueron atendidas por el Ministerio de Salud entre 2013 y 2017, para que usted se haga una idea de cómo está la cosa. Miren, niñas de 10 años hubo 14 casos, niñas de 11 hubo 16, niñas de 12 hubo 134, niñas de 13, 716, niñas de 14, 3.182, niñas de 15, 8.257, niñas de 16, 14.586, niñas de 17, 19.972. Es decir, este no es algo que podemos decir, no, es un caso aislado, ¿no? Ahora, mi siguiente pregunta para usted, Karina, es, buena parte de estas niñas que están quedando embarazadas, digamos, ¿a qué estrato social pertenecen? Porque en este país la natalidad por mujer ha bajado desde los 60, desde aproximadamente 6 hijos por mujer a menos o casi 2 hijos por mujer, pero estamos viendo que el 30% de los embarazos supuestamente se está dando entre niñas de 9 a 16 años, pero lo que no tengo claro es de qué estrato social, porque si es como yo sospecho, y quisiera que me lo confirmara si usted puede hacerlo, son de los estratos más bajos, y si ya hablamos que eso es un reproductor de pobreza, simplemente estamos dándole el círculo vicioso. Fíjese que hay aspectos que destacan cuando vamos a hablar del tema de embarazo y de las uniones tempranas. Uno es la edad. La edad, y cualquiera diría, en lo rural se da más esto. Y no tengo a la mano el gráfico, pero sí puedo sustentarlo con lo que está en estos estudios, que es mínima la diferencia entre lo rural y lo urbano, o sea que es un problema que afecta parejo. Y esto es algo importante a mencionar y que debe llamarnos la atención para asumir una responsabilidad. Yo le mencionaba el tema de lo natural que podemos ver esta situación. Y en este momento UNICEF está realizando una encuesta electrónica, de la cual han participado cerca de 464 personas. En esa encuesta, le voy a leer solo 2 preguntas. Dice: ¿conoces alguna niña que esté casada, embarazada o tenga hijos? El 70% dice que sí. Y un 30% dice que no. De ahí les preguntan, ¿estás de acuerdo con que las niñas se casen o sean madres a temprana edad? El 89% dice que no y un 5% dice que sí. La población quiere que esto cambie. La responsabilidad la tenemos todos los miembros de la Comisión de Familia en este momento. Es un tema que está desde marzo de 2016. No sé cuánto tiempo más vamos a esperar, pero urge. Me encantó que usted pusiera por año el impacto que tiene. Ese es un impacto inmediato de un matrimonio infantil. El embarazo, un año, ya más de un año, esperando para hacer una prohibición. Mientras tanto, voy a usar una palabra bien folclórica, cuánto sinvergüenza se está agarrando del código de familia para hacer y deshacer, para truncar vidas. Y como decía Alma, esto significa al final un costo, en primer lugar para la niña, porque hay que pensar primero en la niña, en el impacto que va a tener en su vida. En segundo lugar, si ya tiene hijos, en el impacto a sus hijos por lo que usted menciona, por el tema de la pobreza. ¿Qué alternativa va a tener esta niña si no estudió? ¿A qué se va a dedicar o de qué va a depender? ¿De la familia? ¿Toda la vida va a tener a su mamá apoyándola o a su papá? Difícilmente. Entonces, ese tipo de aspectos tenemos que considerar y también se convierte inmediatamente en un costo para su familia. La asumen como parte de la responsabilidad a ella con un bebé. Y también para la sociedad genera un impacto y para el Estado, obviamente, porque esa atención de todas esas niñas que usted mencionó, de 10, de 12, de 9 hasta 17, requieren más especialidad. Exacto. Requiere que el Estado haga mayor esfuerzo para garantizar que no vaya a morir la niña. Y debo reconocer los esfuerzos que ha hecho el Ministerio de Salud por la reducción
de la mortandad de las mujeres embarazadas, en este caso de las niñas. Es un esfuerzo importante que han hecho, pero todavía se mueren algunas niñas porque su condición no está, su cuerpo no está preparado para ser mamá, y esto significa también un costo para el Estado. Aprovecho y menciono algunas cosas que se han estado impulsando, porque también es importante asumir una responsabilidad a todo nivel, y en el caso del Ministerio de Salud está jugando un papel importante, pues en este momento están, tengo entendido, trabajando una política integral que hará un abordaje justamente de lo que son las uniones tempranas, el matrimonio infantil, y también lo que tiene que ver con el embarazo de las niñas, que está súper ligado, es un vínculo muy estrecho. También el COGNA con el Ministerio de Gobernación han tomado como parte de un acuerdo el prohibir que gobernadores casen niñas. Y esto hay que decirlo. ¿Quiénes pueden o quiénes tienen la facultad de hacer? Los alcaldes también lo pueden hacer. Exactamente. Entonces, Gobernación ha dado línea de no casar menores de 18 años de edad. Alcaldías habrá que revisar en el caso de las alcaldías. Yo le cito un ejemplo que conozco y es la del Paisnal. Prohibido casar menores de 18 años de edad. Yo creo que estas son prácticas, son buenas prácticas que a pesar de ese lapso o esa contrariedad que existe entre la legislación de familia y la legislación penal, en esas prácticas se demuestra que efectivamente se le está dando cumplimiento a la Convención de los Derechos del Niño y poniéndola encima de esas diferencias o esas dudas que puedan existir en la legislación, dándole prioridad al interés superior del niño, de la niña en este caso y la adolescente. Es algo que debe replicarse. Al ver estas cosas y al tener ese contexto de la realidad, pues nosotros queremos hacer un llamado a nuestros compañeros, colegas de la comisión. Si bien es cierto, todos tenemos el derecho de tener inquietudes, de escudriñar lo mejor que pueda quedar un dictamen, una legislación, es nuestra responsabilidad no hacer cualquier cosa. No sé por qué en el Código de Familia se dejó la excepción en aquel momento, pero tenemos la responsabilidad de legislar para el país. En ese sentido, hay que ponerle límite al tiempo de consulta. Mientras nosotros consultemos más casos de estos se van dando, y hay quienes han dicho al interior de la Asamblea, diputados, y puede ser la opinión de muchos también afuera, que una ley no va a cambiar la vida de la gente. Mire, una ley sí impacta, porque si yo no prohíbo, yo estoy permitiendo. Yo no puedo usar ese argumento. Algunos se pondrían bien contentos con eso. Exactamente. Ahora, Alma, entonces, eliminando la tapadera del matrimonio infantil, básicamente cualquier persona que tuviese una relación sexual con una niña de entre 15 y 18 sería acusado de estupro y antes de los 15 de violación. Así sería, ¿no? Ya no hay tapadera. No, es que lo que buscamos es eso, ¿verdad? De que se garantice ese derecho superior del niño, niña y adolescente, porque ahí, ¿verdad?, te estamos viendo, puede ser también, estamos hablando de niñas, pero puede ser también un niño casado con una mujer mayor, ¿verdad? Pero en este momento nosotros lo que queremos garantizar, Carlos, es que realmente sea a los 18 años. Si salió embarazada, pero que el matrimonio va a ser hasta que cumplan los 18 años, porque es alarmante cuando hablamos de que hay más de 22,000 matrimonios infantiles aquí en nuestro país, según UNICEF, ¿verdad? Así en el 2016, más de 22,000 matrimonios infantiles. O sea, ¿cuántas niñas en estos momentos, están sufriendo diferente violencia? Pero también Medicina Legal nos da otro dato, que 5 casos diarios de violencia sexual. Entonces es alarmante cuando nosotros vemos los números, las estadísticas que las mismas instituciones pues han hecho. Realmente estamos más alarmados y alarmadas. Y como te planteaba, el llamado es a los diputados y diputadas de la comisión. Ya es momento, ¿verdad?, de parar esto. Es momento de que ya no sea, como decíamos, un día más son muchas niñas, ¿verdad? Un mes más son miles de niñas. No podemos seguir, ¿verdad?, no legislando. Necesitamos legislar, ¿verdad?, para garantizar que no se sigan dando
este flagelo a las niñas. Ok, con esa idea nos quedamos, vamos a la pausa. Cuando regresemos les voy a preguntar, como dice mi colega de 109, Tony Cabezas, ¿y quién atrasa? Pues? Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Bueno, Karina, entonces, si ya se tenían, tengo entendido yo, ayer, digamos, no sé si el dictamen final y tenían los votos, ¿por qué no se votó para que esto pasara al Pleno y se votara y se convirtiera entonces en ley? Bueno, ayer, una vez más, toda la población salvadoreña fue testigo, porque debo reconocer el esfuerzo de todos los medios de comunicación. Tuvimos un lleno total en la comisión, le dieron seguimiento de principio a fin y toda la población pudimos darnos cuenta de que el Partido Arena y el Partido PDC pidieron más tiempo. La diputada Maite y el diputado Parker dijeron que necesitaban más tiempo porque tenían la disposición, pero tenían una duda en cuanto a si dejarlo a los 16 o no. Para nosotros la posición es clara. Nosotros creemos que debe de ser hasta los 18 años de edad esa prohibición, porque estamos en la lógica incluso de organismos internacionales. Ustedes le dieron cobertura también a esa conferencia que dio el Sistema de Naciones Unidas, en el cual estaba UNICEF, UNFA, ONU Mujer y el representante también de la ONU, y ellos hicieron el planteamiento de que es necesario legislar ya una prohibición y hablaron de 18 años de edad. ¿Pero por qué habla la diputada Maite y el doctor Parker de 16 años? No sé, realmente no termino de entender, pero ellos han pedido más tiempo para tener el debate este tema y nosotros insistimos y lo dejamos claro ante el pueblo salvadoreño, que más tiempo si esto tiene año, 4 meses en la comisión y solo estamos pidiendo que se elimine una excepción que se convierte en la permisibilidad para que violadores se amparen en ella y no puedan los aplicadores de justicia implementar lo que se establece en el Código Penal. Eso es lo que nosotros como grupo parlamentario estamos pidiendo y seguiremos insistiendo y nos sentimos respaldados por el pueblo salvadoreño porque todas estas encuestas reflejan la voluntad del pueblo y nosotros estamos ahí por ustedes y esto es parte de la realidad y se ha convertido en una preocupación de la población salvadoreña. Nuestros votos están listos, entiendo que Gana también lo ha externado, el presidente de la Asamblea Legislativa se comprometió a legislar lo más pronto posible por esta prohibición en el marco de este encuentro y nosotros creemos que somos 2 partidos políticos que estamos. También entiendo que PCN, el día de ayer, la diputada Cristina también externó que estaba lista para votar. Sin embargo, pues hubo el planteamiento de esperar un poco más por estas inquietudes que dicen tener los parlamentarios. Aunque en todo momento han dicho, estamos de acuerdo en prohibir, porque ese ha sido el lenguaje de todos en la comisión, pero a la hora ya de votar o de definir, denos más tiempo. Queremos revisar. Y esa excusa la escuchamos antes de la vacación, en la última sesión de la comisión. Denos más tiempo, porque ese día también nosotros planteamos en que ya había transcurrido un tiempo suficiente para tomar la decisión. Pero lo mismo que escuchamos ayer, lo escuchamos antes de salir de vacación. ¿Cuánto ha pasado? ¿Cuánto más tiempo quieren tener o qué es lo que pasa que en algo que está tan claro? Necesitamos urgentemente prohibir el matrimonio infantil. Prohibir significa garantizar. Si yo prohíbo ahorita, yo garantizo que la niña va a tener un mejor ambiente para desarrollarse y el niño también. Usted vio el cuadro, sí. 5% de edad igual, niños casándose. Pues también ese 5% merece prepararse mejor para la vida. Y nosotros los adultos tenemos la responsabilidad. Y si bien es cierto, una ley no va a cambiar, hoy la aprobamos, primero Dios que fuera así. Si la aprobáramos ahora, ya mañana no va a haber esto, o va a cambiar la vida completamente. Tampoco estamos de manera ilusa haciendo este planteamiento. Claro. Pero sí creemos que hay que poner una pauta. La ley... pauta es prohibir el matrimonio infantil y después podemos revisar lo que continúa para
definitivamente dejar bien cimentada esa garantía de protección a los derechos de las niñas y adolescentes. Esta ley o esta reforma a la ley lo que garantizaría es que no hay más tapaderas para los que se aprovechan de las niñas y por el otro lado buscar maneras alternativas de ayudar a las niñas, que no sea casarla con su agresor para que pueda salir adelante en la vida. Ahora, de fondo en esto, digamos, en ese 5% o incluso en parte de ese 90% de niñas, digamos, que son sexualmente activas, algunos me preguntaban ya en el Twitter, ¿no deberíamos tener una verdadera educación sexual en las escuelas? Doña Alma. Sí, por eso hay una ley también, ¿verdad? Una ley que se está discutiendo, que tampoco no ha avanzado sobre la ley de derecho a la salud sexual y reproductiva. Y esperamos que también avancemos en esa para que realmente en las diferentes instituciones, ¿verdad?, se pueda dar estos temas. Es muy importante desde la familia, por eso planteaba, la familia es fundamental en este tema, porque desde la familia deben de hablar de estos temas, no debe ser un tabú, ¿verdad?, para que la niña ya vaya conociendo de que si comete, tiene una relación, pues está propensa a salir embarazada. Ahora, es lo primero. Pero esta ley, digamos, impulsaría como parte de la currícula de las escuelas públicas de este país, digamos, la enseñanza de educación sexual. Pues eso es lo que buscamos, ¿verdad? Eso es lo que buscamos. Incluso las instituciones ya iniciaron, si el CONA ha planteado una campaña también, ¿verdad? Así es que ya se inició con ese proceso y estamos revisando y hemos visto la disponibilidad de las diferentes instituciones, cuando planteo nacionales e internacionales, desde nuestro gobierno, con que ya no las gobernaciones no casen a menores de edad. Aquí estamos claros. Los casos se está planteando que el 95% son los matrimonios con personas mayores, ¿verdad? Y ahí planteabas tú, Carlos, sobre los datos de salud, pero si nos están planteando también que niñas de 10 a 17 años, 5 de cada 10 expresaron ser obligadas a casarse. Vea, estos datos los ha dado el Ministerio de Salud y UNFA. Entonces, aquí tenemos bien claro, ¿verdad? Aquí estamos claros, necesitamos mayor educación sexual, ¿verdad? En todos los términos, desde la familia, los centros escolares, necesitamos avanzar, pero también, ¿cómo vamos a avanzar? Si reformamos, si hacemos la reforma. Por eso el día de ayer, ¿verdad?, solicité al presidente de la comisión que sometiera a votación y no se hizo, ¿verdad? Creemos que es muy importante que no le demos más larga a este tema y que necesitamos, ¿verdad?, a nivel, y sé que el pueblo salvadoreño está pendiente, ¿verdad?, en este caso, de esta entrevista, pero también necesitamos que todos nos unamos en función de la protección de las niñas, de nuestras hijas, porque ahora puede ser una niña que no sea familiar nuestro, pero mañana puede ser su hija, mi hija, y no queremos vernos, ¿verdad?, de que las niñas sigan sufriendo, ¿verdad?, este flagelo. Así es que por eso es muy importante, unámonos todos en función de proteger nuestra niñez salvadoreña. Ok, con esa idea nos quedamos. Diputada Karina Sosa, diputada Alma Cruz, muchísimas gracias por haber venido esta mañana aquí a República. Muchísimas gracias a usted, Carlos, y le pido encarecidamente que esté pendiente del desenlace de este tema, a usted y también a la población salvadoreña. A nosotros nos preocupa mucho y es por eso que nos convertimos en mocionante de esta iniciativa, que se convierte en un clamor también de la población salvadoreña. Okay. Y a Alma por haber compartido también este espacio. Bueno, ustedes, amigos, se quedan con la emisión matutina de Teleprensa con mi querido Rafa García y Mayelita Mena. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos, hay que cuidarla. Rafa, Mayela. Muy buenos días, Carlos. Buenos días también a tus invitadas. De este lado del set ya estamos listos para informar a toda la población que también está pendiente de las noticias que han